Buenos días, bienvenidos a este su espacio Cartas Abiertas, el podcast, un espacio creado para encontrarnos cada 8 días los lunes y poder leer la palabra del Señor, meditarla, reflexionarla. Estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 24 y 25 para el día de hoy, y estamos realmente viendo esta situación tan complicada que Pablo está atravesando por esta época de su vida. Él se encuentra ya, se va a encontrar en esa nueva defensa. Pablo entra nuevamente a defenderse y comenzamos la lectura. Dice capítulo 24, versículo 1. Dice, a los 5 días el sumo sacerdote Ananías llegó con un grupo de líderes junto con Tértulo, un abogado experto. Presentaron al gobernador sus razones contra Pablo. Cuando el apóstol fue llamado ante el tribunal, Tértulo habló en nombre de la acusación. ¿Quién era Tértulo? La palabra nos lo está diciendo, era un abogado experto. Pero además de eso, esta persona tenía una característica importante, llamémosla así, y es que era un gran adulador. ¿Cuál es el problema de las personas aduladoras? Las personas que adulan, por lo general, son personas manipuladoras. Y son personas que no son genuinas en esa expresión de admiración hacia las demás personas. No son genuinas. Ellos quieren conseguir a través de su palabrería, por lo general, favores a cambio de esas palabras tan gratificantes que pueden resultar al oído de quienes las reciben. Entonces esta persona tenía esa característica importante, muy adulador, y nos vamos a dar cuenta siguiendo la lectura, cómo se expresa ante Félix. Y le dice, muy honorable Félix, estamos muy agradecidos por tu sabio y gentil gobierno. Somos conscientes de que disfrutamos de toda esta paz y sus beneficios gracias a ti y a todas tus gestiones. No voy a cansarte con un discurso. Por favor, ten la amabilidad de escucharme, seré breve. ¿Por qué hablamos de una persona aduladora? Porque le está diciendo que está muy agradecido por tu sabio y gentil gobierno. ¿Sería que de verdad ellos podían gozar de un gentil gobierno cuando sabemos que este hombre Félix fue un gobernante corrupto? Que fue un gobernante cruel, que fue un gobernante violento. Dice que pueden disfrutar de toda la paz y de los beneficios gracias a ese gobierno que él está desempeñando. Y todo esto es mentira, es contrario, ¿sí? Por eso Tértulo es un adulador. Seguimos. Hemos visto cómo este hombre una y otra vez provoca disturbios contra los judíos en todo el mundo. Mire de lo que lo acusa. Es el cabecilla de una secta revoltosa llamada los nazarenos. Debo decir que es una verdadera plaga. Imagínense cómo se está refiriendo a Pablo, una verdadera plaga. Lo tratamos cuando intentaba profanar nuestro sagrado templo y lo arrestamos. Tú mismo podrás verificar todas estas acusaciones cuando examines el caso. Este hombre con su palabrería está mostrando a Pablo prácticamente como una amenaza pública. ¿Y eso era cierto? No. Lo está presentando como un cabecilla, como un líder, dice, de una secta. ¿Eso era cierto? No. Lo está presentando como ese hombre que quería profanar el templo. ¿Y eso era cierto? Tampoco. Entonces aquí vemos cómo esas palabras están queriendo poner todo en contra de Pablo. Entonces, seguimos leyendo. Los judíos se unieron diciendo, sí, así mismo es. Qué tremendo.
el gobernador le indicó a Pablo que era su turno y el apóstol dijo. Aquí encontramos a Pablo nuevamente defendiéndose, nuevamente presentando esa defensa ante Félix, ¿sí? Él ya lleva tiempo haciendo defensa, usando varias estrategias válidas, como el presentar su testimonio de lo que fue antes y después de conocer a Jesús, a quien se le revela personalmente, ¿sí? Está también haciendo uso de su derecho como un ciudadano romano, y así se le va su defensa. Pero aquí está nuevamente ante este gobernador Félix y comienza a decir: me considero dichoso al defenderme ante usted, gobernador. Sé cuán justo ha sido al juzgarnos todos estos años. Hace solo 12 días que regresé al país. Puede comprobar esas fechas. Vine con el firme propósito de adorar en Jerusalén durante Pentecostés. Y todo el tiempo me he ocupado de mis asuntos personales. Nadie puede afirmar que me vio discutir en el templo o provocar a la gente en las calles. Tales acusaciones carecen de pruebas y de testigos. Entonces él comienza a defenderse realmente en lo que tiene que ver con su conducta. Y sabemos que el talón de Aquiles, como decimos en un adagio, para Pablo era que él hablara de dos cosas. Ya venían dos cosas puntuales. La primera, que se formaba la revolución, era porque él creía en la resurrección. Pero otro punto que también ya se había levantado en contra de él era que él les había dicho que él manejaba una conciencia limpia delante de Dios y que él había sido encomendado a llevar el evangelio a los no judíos. Y estas eran expresiones que ellos no toleraban, no aceptaban. Entonces él comienza a hacer esa defensa y va como casi que a tomar punto por punto para seguirse defendiendo. Lo 14 dice: no obstante, admito esto en cuanto al camino, que para ellos es un callejón sin salida. Es decir, el grupo cristiano seguidor de Jesús, para ellos se les había convertido en un problema tremendo, un callejón sin salida. Y Pablo sigue diciendo: yo sirvo y adoro al mismo Dios al que sirvieron y adoraron nuestros antepasados, y creo todo lo que dice la Escritura. Vivo con la esperanza, dice, de que Dios resucitará a los muertos, buenos y malos. Si ese es mi delito, mis acusadores son tan culpables como yo. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Por qué esas personas que me están acusando son tan culpables como yo? Porque resulta que dentro de ese grupo de fariseos, de judíos, estaban los grupos de los fariseos y de los saduceos. Pero el fariseo creía en la resurrección. El fariseo creía en el Espíritu. El fariseo creía en que habían ángeles. Entonces, si ese grupo de judíos lo estaba acusando de algo de lo que él creía y que ellos mismos creían, pues eran realmente o definitivamente tan culpables como él lo era en esa acusación. Versículo 16 dice: créame, hago lo posible por mantener una conciencia tranquila ante Dios y el prójimo en todo cuanto realizo. Y aquí Pablo sigue manifestando y hablando acerca de su conducta. Y vemos cómo Pablo es una persona que decidió vivir de forma intencional en integridad. Y en integridad ante Dios, pero en integridad ante las personas con las cuales él compartía. Era tan íntegro que nos damos cuenta en el capítulo anterior que cuando él profirió el insulto contra ese sumo sacerdote, él pidió disculpas. Entonces él era intencional en su forma de vivir.
Y esto también les molestaba. Cada vez que él también hablaba de esa conciencia, dice, de mantener una conciencia tranquila ante Dios y el prójimo, la gente se alborotaba. Era como que no lo podemos creer, no podemos creer que haya un hombre que pueda vivir de forma intencional, de manera íntegra. Y se ofendían por eso. Continúa, dice, estuve fuera del país por varios años y ahora regresé. Mientras permanecí lejos, hice una colecta para los pobres y la entregué junto con ofrendas para el templo. Fue en lo que hacía esas ofrendas que me encontraron en silencio orando en el templo. No había muchedumbre ni alborotos. Los que comenzaron todo este problema fueron unos judíos de los alrededores de Éfeso. ¿Alguno de ellos está aquí? No, son demasiado cobardes para acusarme ante usted. Ahora bien, pregunte a estos otros de qué me acusan. No deje que se escondan detrás de Tértulo. Lo único que tienen contra mí es la frase que grité en el concilio. Porque creo en la resurrección, me han traído a este tribunal. ¿Es eso base para un caso por crimen? Entonces aquí sí vemos cómo Pablo coge y desmenuza esas acusaciones, tanto que nos damos cuenta en el versículo 22 que Félix vacilaba. Es que no había forma de que le pudiesen comprobar a él un crimen. No había. Entonces Félix vacilaba, sabía mucho más del camino de lo que decía y podría haber resuelto el asunto en ese mismo instante. Él era conocedor, él oía, él sabía y podía comprobar que eso que él sabía o que había escuchado, Pablo lo estaba corroborando y no había forma de incriminarlo. Entonces, sin embargo, quería hacer una buena jugada política, por lo que dejó correr el tiempo. Y dijo, cuando baje el capitán Lisias, decidiré tu caso. O sea, no era un hombre de verdad que tomara las decisiones porque siempre políticamente estaba buscando un beneficio personal. Dice, luego ordenó al centurión que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero con cierta libertad, y le dijo que no le impidiera que sus amigos lo ayudaran. Pocos días después, Félix y su esposa Drusila, que era judía, llamaron al apóstol y lo oyeron hablar de la vida de fe en Jesucristo. Imagínense esto, Félix había oído hablar de esas personas, de esos apóstoles, de esos seguidores de Jesús, pero tiene una oportunidad, ¿sí?, de tener esta persona que está hablando de Jesús, que lo están incriminando de cosas que no eran, y a él le queda el deseo de seguir escuchando y lo manda a llamar. Entonces le dice, Pablo insistió en la urgencia de que Félix se relacionara con Dios y con su pueblo de forma adecuada. También mencionó la necesidad de una vida íntegra en espera del juicio final. Félix sintió que sus palabras lo tocaban demasiado y lo despidió. Y le dijo, es suficiente por hoy. Te llamaré cuando lo considere conveniente. Al mismo tiempo esperaba, miren esto, miren la intención allá del corazón. Al mismo tiempo esperaba en secreto que le ofreciera un soborno. Por eso las conversaciones se repitieron con frecuencia. Félix era un hombre corrupto. Y a pesar de que tuvo frente a él la salvación, de que tuvo frente a él las palabras de vida eterna, porque Pablo se las estaba diciendo, porque Pablo le estaba hablando de un salvador personal, dice que como que por hoy es suficiente, yo no sigo con este tema, váyase.
pero porque el corazón estaba pensando en lo que podía también sacar de parte de Pablo, un soborno, y se quedó esperando, porque Pablo jamás iba a entrar en eso. Transcurrieron 2 años, y a Félix lo reemplazó Porcio Festo, pero para congraciarse con los judíos y sin respeto a la justicia, Félix dejó preso a Pablo. Seguimos viendo corrupción. Seguimos viendo un hombre con falta de integridad. Y lo deja preso. Aquí, con esto, terminamos el capítulo 24, pero continuamos con este capítulo 25 y dice, este capítulo 25 es como el inicio de ese viaje que el Señor le había dicho a Pablo, de que así como había hablado de bien ahí en Jerusalén, él tenía que ir a hablar en Roma. Entonces, aquí con esto, eso lo vimos en el capítulo 23, versículo 11, cuando el Señor le da ánimo, ¿sí? ¿Recuerdan? Los que estamos unidos en esta meditación de la palabra y en esta lectura, podemos recordar que en esas palabras de ánimo, el Señor le está diciendo, confía, todo va a salir bien, hablaste muy bien de mí en Jerusalén y ahora quiero que lo hagas en Roma. Vemos que ha pasado el tiempo, ¿sí? Aquí en la terminación del capítulo 24 dice que pasaron 2 años. Pero en el inicio del capítulo 25 vemos cómo las palabras que el Señor le dijo se van a cumplir. Entonces, capítulo 25. 3 días después de que Festo llegara a Cesarea para asumir sus funciones de gobernador, fue a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los principales dirigentes retomaron su venganza contra Pablo. Y vemos cómo pasa el tiempo. Pero la mala intención del corazón, los motiva a retomar esa venganza. Hay algo que me llama la atención, y es que la palabra no nos dice de esos, creo que fueron 40 hombres que hicieron el voto de no comer ni beber nada hasta verlo muerto, si lo cumplieron o si ellos murieron y dejaron un legado de venganza, ¿no? No sabemos, la palabra no nos lo dice. Dice, por eso le pidieron a Festo que lo enviara a Jerusalén para que respondiera a sus acusaciones. Por supuesto, se trataba nuevamente de una trampa. Igual que la vez anterior, querían hacerle una emboscada y matarlo en el camino. Yo sigo pensando en ese voto que hicieron, y como seres humanos muy seguramente dijeron no, lo echaron por tierra, porque sí tenían sed de venganza, pero qué bueno hubiera sido que la palabra nos mostrara si realmente en ese fanatismo religioso ellos llegaron pues a cumplir ese voto. Yo creería que no, porque de todas formas querían seguir haciendo lo mismo que habían planeado. Muy seguramente estaba en las mismas cabezas que gestaron en un principio esta emboscada. Versículo 4 dice, Festo contestó que Cesarea era la jurisdicción apropiada para el apóstol y que él mismo regresaría allí pronto. Y les dijo, son bienvenidos, pueden ir y entonces acusarlo de lo que crean que ha hecho mal. Festo volvió a Cesarea 8 o 10 días después. A la mañana siguiente ocupó su sitio en la sala del tribunal e hizo que le llevaran a Pablo. En cuanto entró, los judíos que habían ido de Jerusalén empezaron a gritarle las más duras acusaciones, aunque no podían demostrar ninguna. O sea, eso es una insensatez humana tremenda, porque ¿cómo es posible que una persona sea tan terca de seguir acusando sin poder demostrar nada? Eso es algo que, bueno. Entonces Pablo subió al estrado y declaró, nuevamente Pablo allí defendiéndose.
y declara lo siguiente: no he hecho nada malo en contra de la religión judía, ni contra el templo, ni contra el César. Eso es todo. Ya estaba cansado. Ya, él como que reúne las acusaciones y en 3 palabras dice: eso es todo. Sin embargo, Festo deseaba quedar bien con los judíos y les dijo: ¿qué te parecería subir a Jerusalén y dejar que yo dirija tu juicio? Y Pablo respondió: ahora mismo estoy con todo derecho civil ante el tribunal del César y aquí me mantengo. Carácter. No he hecho nada malo a los judíos y usted lo sabe tan bien como yo. Si he cometido un crimen y merezco la muerte, dígame el día. Puedo enfrentarlo, pero si sus acusaciones son falsas y usted lo sabe, nadie puede obligarme a aceptar sus mentiras. Ya hemos discutido bastante, apelo al César. Festo se apartó un instante con sus consejeros y luego dio su veredicto: has apelado al César, irás al César. Después de algunos días, el rey Agripa y su esposa Berenice visitaron Cesarea para felicitar a Festo por su nuevo cargo. Aquí es importante, los historiadores nos hablan hay 2 Agripas. El de este momento de la historia con Pablo, es el rey Agripa II, y él reinó en Judea desde el año 50 hasta el año 92. Tuvo un largo plazo de reinado allí, de gobierno en este lugar. Entonces dice: luego de varios días Festo presentó el caso de Pablo ante el monarca y le dijo: aquí tengo a un hombre, un prisionero que Félix dejó. Cuando estuve en Jerusalén, los sumos sacerdotes y los dirigentes judíos presentaron un montón de acusaciones contra él y querían que lo condenara a muerte. Les dije que los romanos no trabajábamos de esa manera. No condenamos a nadie por una denuncia. La persona debe tener la oportunidad de enfrentarse a sus acusadores y defenderse de sus cargos. Lo que le había pasado a Pablo. Pablo ya estaba cansado de tanta defensa y ningún resultado realmente. De modo que cuando vinieron ante mí tomé el caso, ocupé mi sitio en la sala del tribunal y puse al hombre en el estrado. Sus acusadores lo hostigaban por todas partes, aunque sus demandas no eran más que argumentos sobre su religión y acerca de un hombre muerto llamado Jesús, que el prisionero decía que estaba vivo. Y yo, recién llegado aquí, no sé mucho de casos como este. Entonces le pregunté si quería ir a Jerusalén para que allí lo juzgaran. Él se negó y exigió una audiencia ante el emperador en nuestro más alto tribunal. Así que ordené que lo regresaran a la custodia hasta que pudiera enviarlo al César en Roma. Y Agripa señaló: me gustaría ver a ese hombre y oír su historia. Bien, le contestó Festo, lo traeré a primera hora de la mañana y lo escucharás. Al día siguiente, todas las personas importantes en Cesarea se dirigieron al gran salón junto con los altos mandos militares. Agripa y Berenice hicieron una gran entrada y ocuparon sus puestos. Festo ordenó que llevaran a Pablo, y Festo habló: Rey Agripa y distinguidos invitados, miren bien a este hombre. Un grupo de judíos me rogó primero en Jerusalén y luego aquí que acabara con él. Exigen con vehemencia su ejecución. Lo examiné y decidí que no ha cometido ningún crimen. Él pidió un juicio ante César y accedí a enviarlo a Roma. Pero, ¿qué voy a escribirle a mi señor el César?
Todas las acusaciones de los judíos eran falsas. No he descubierto nada más. Por eso lo he traído ante ustedes y en especial ante ti, Rey Agripa. Porque debemos presentar una acusación de peso. Me parece una tontería enviar a un prisionero para que sea juzgado allá sin poder argumentar cuál es su delito. Aquí vemos la inocencia de Pablo. Entonces, este rey Agripa, ¿por qué Festo quiso que el rey Agripa se enterara? Porque el rey Agripa conocía todas las costumbres judías, todas. Y entonces se podía respaldar en su opinión para poder realmente redactar un informe que tuviera un peso sólido, un informe que resultara válido ante el César en Roma. Por ese motivo es que intervienen estas personas. Y bueno, aquí continúa la historia, a la cual los invito para el próximo lunes, porque en el versículo 26 se sigue desarrollando toda esta historia que ya lleva mucho tiempo y de la cual pareciera que Pablo ya está cansado. ¿Por qué no hay resultados? Porque él ha sido sincero. Él dice, si me tienen que ejecutar, háganlo. Pero no pasaba absolutamente nada. Así que los invito para que nos acompañen en este nuevo capítulo, no sin antes hacerle una invitación y también agradecerle a todos los que se han suscrito, pero a los que no lo han hecho y que están escuchando este contenido, lo hagan. Suscríbanse, compártanlo, porque son palabras de bendición. Los espero el próximo lunes. Bendiciones.